Bien. En esta oportunidad vamos a hablar todo lo que ocurre durante la segunda semana de desarrollo, es decir, la formación del disco germinativo bilaminal. Un breve recuerdo sobre el aparato genital femenino, su anatomía. Acá tenemos el cuerpo uterino, el cuello, el canal endocervical, el canal vaginal. Los anexos que están las trompas de falopio, ambas trompas de falopio, los ovarios. En este esquema del corte del ovario vemos acá el proceso de maduración del folículo, el momento de la ovulación y lo que queda del folículo se convierte en cuerpo amarillo, ¿ya? Y finalmente, si no hay fecundación, queda como un cuerpo cicatrizal o cuerpo blanco. Bien, entonces, continuando, vamos a hablar algunos pormenores de este periodo, la segunda semana. Dice acá, durante este periodo ocurre la finalización de la implantación y la continuación del desarrollo embrionario. En la primera semana habíamos quedado en que ocurría la implantación, o sea, la entrada del óvulo fecundado, del blastocisto, en el seno de la mucosa endometrial del útero. No todos los embriones se desarrollan de manera uniforme. A veces ocurre a distinta velocidad, observándose diferencias considerables en la tasa de crecimiento. Esto significa que en las mujeres, ya, o sea, en los organismos femeninos, digamos así, no todos tienen el mismo tenor así a nivel de tiempo, ¿no? En algunos es más avanzado, en otras no. Bueno, eso como dicen acá es variable, ocurre a distinta velocidad. Bien, tenemos acá la regulación hormonal. En este esquemita nos vamos a poder orientar un poquito, ¿sí? Tenemos acá la fase, o digamos, el desarrollo ovárico, ¿no es cierto? El ciclo ovárico. Y acá tenemos el ciclo endometrial, que tiene que ver estrechamente, está relacionado estrechamente con el ciclo ovárico, ¿no? El ciclo endometrial. Obviamente, todo esto depende del influjo de hormonas, ¿sí? Ya sea del hipotálamo, principalmente, ¿no es cierto?, que libera los factores de liberación que llegan hasta la hipófisis, y en la hipófisis, en la adenohipófisis, se producen las gonadotropinas, que pueden ser la folículo estimulante o la luteinizante. Bueno, entonces veamos, la folículo estimulante, ¿a qué nivel actúa? Ahí estamos viendo, miren, aquí están los días, 1, 2, 3, etcétera, hasta el día 28, que es el ciclo normal de cualquier mujer, ¿no es cierto? Entonces, los primeros días, este nivel de FSH es bastante alto, obviamente. Esto comienza después de que ocurrió la menstruación, ¿no es cierto? Acá estamos viendo la menstruación, ¿sí? Después del día 28, el día 1, empieza la menstruación que dura aproximadamente entre 3 y 5 días. ¿Qué dice acá? 10 a 20 folículos primordiales empiezan a desarrollarse en respuesta a la FSH y LH, ¿sí? A las hormonas hipofisiarias. Estas estimulan la producción de estrógeno y progesterona. El estrógeno principalmente es estimulada por la FSH y la progesterona por la LH, ¿sí? Entonces, estas hormonas, estas gonadotrofinas, estimulan la producción de estrógeno y progesterona por la teca y la granulosa. La teca y la granulosa son capas, ¿no? Son las envolturas del folículo ovárico. El pico, o sea, la incidencia más alta de hormona luteinizante, dice acá, induce a la ovulación. Eso entonces ocurre aproximadamente el día 14. El día 14. Entonces, esto ocurre en la fase folicular, los primeros 14 días, ¿ah? Donde empieza a madurar el folículo primario, folículo secundario, folículo de Graf, ¿sí? Eso durante los
primeros 14 días. El día 14 existe el pico más alto de LH, dice acá, y se produce la ovulación, la salida del ovocito del folículo, ¿no es cierto? El óvulo, con todo su séquito de células, ¿no? Su corona radiada, etcétera, etcétera. Sale. Entonces, lo que queda del folículo, vale decir, la teca granulosa, la teca interna, van a formar, ¿sí? A raíz del estímulo del LH, se va a formar el cuerpo amarillo, ya que estas células se acumulan bastante lípido y por eso tiene ese aspecto amarillo, ¿ya? Este cuerpo lúteo produce la hormona progesterona, ¿ya? Que va a controlar, digamos, el proceso de maduración del endometrio. Miren, hasta aquí, digamos, hasta el día 14 es la fase folicular, fase estrogénica o fase proliferativa del endometrio. ¿Ya? Del 14 al 28 es la fase progestacional, fase luteínica, fase secretora del endometrio, fase secretora. ¿Qué dice acá? Las células de la teca y de la granulosa forman el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, y secretan grandes cantidades de progesterona. Sin fertilización, el cuerpo amarillo degenera, pero si hay fertilización, se secreta una hormona que es la gonadotrofina coriónica humana y se mantiene el cuerpo lúteo. Esto en caso de que haya fertilización o fecundación. Gonadotrofina coriónica humana. Bien. Hablemos un poco del ciclo endometrial. En la edad fértil o la edad fértil de la mujer comienza con la primera menstruación o también llamada menarquia o menarca. Bueno, ocurre entre los 11 y 15 años y termina con la menopausia que se lleva a cabo entre los 45 y 55 años. ¿Ya? En este ciclo endometrial dice que hay una serie de cambios regulares que se repiten, ¿no? Cíclicos, por eso es ciclo, ¿no? Cíclicos. Entonces hay una serie de cambios regulares de forma natural, ¿sí? Que ocurren en el sistema reproductor femenino, especialmente en el útero y más específicamente en la mucosa endometrial, ¿no? Del útero y los ovarios, obviamente, las cuales se preparan o los cuales se preparan al endometrio para un posible embarazo. En caso de no ocurrir esta situación, vale decir el embarazo, la fecundación, se produce la menstruación. Bien. La menstruación, su inicio da lugar el primer día del ciclo endometrial. El primer día, ¿ya? Del ciclo endometrial. Durante esta menstruación se desprende el endometrio preparado para recibir al óvulo fecundado, junto a una cantidad variable de sangre. O sea, se desprende, ¿sí? Se desmorona. Esa mucosa endometrial preparadita para recibir al óvulo fecundado, se desprende, se desmorona, traduciendo de esta manera el sangrado menstrual. Dura entre 3 y 5 días y luego viene la fase folicular o proliferativa, durante la cual el endometrio regenera, la mucosa endometrial del endometrio, ¿no es cierto? Vamos a ver esto. Entonces, eso ocurre durante los primeros 14 días y cerca al día 14 se ha llamado la fase preovulatoria, digamos día 13, 12, 13, ¿no? La hormona folículo estimulante realiza el reclutamiento y crecimiento de los folículos ováricos, al igual que la selección del folículo dominante. Habíamos dicho que muchos folículos, que los más básicos son los folículos primordiales, ¿verdad? Toditos reciben el estímulo de la FSH, ¿ya? Varios son los que empiezan a madurar, pero por selección natural y por señales moleculares, ¿sí? Uno solo es el que llega a terminar su maduración. Ya entonces a ese llamamos el folículo dominante. Muchos quedan en el camino y sufren ese cambio que habíamos dicho, que es la atresia folicular, la atresia folicular. Eso ocurre en la primera fase, ¿no? En la fase proliferativa o folicular. Entonces, la hormona luteinizante
cerca al día 14, hay un ascenso de esta hormona, ¿no? En la producción de esta hormona, que induce a la ruptura del folículo de Graf, ¿sí? Ocurre la ovulación y luego sostiene el cuerpo amarillo. Entonces, esta es la que, digamos, regula la formación del cuerpo amarillo a partir de las células de la granulosa y de la teca interna. Estas, como les decía, empiezan a acumular material lipídico para luego procesar y liberar la hormona progesterona, ¿sí? Entonces, en la primera fase, en la fase estrogénica, es esta hormona la que libera tanto la granulosa como la teca interna. Son los estrógenos. Su principal componente sería el estradiol, ¿sí? Y en la segunda fase del ciclo ovárico se produce la progesterona gracias al funcionamiento del cuerpo amarillo, ¿ya? Entonces, estas dos hormonas, dice acá, reiteran, ¿no? Son producidos por los folículos en una primera instancia, en la primera fase del ciclo, ¿sí? Y en la segunda, el cuerpo lúteo o amarillo, cuya secreción es gonadotrofino dependiente. ¿Qué son las gonadotrofinas? La FSH y la LH. No se olviden, por favor. Ahí estamos viendo, miren, la regulación hormonal. Esta es la mucosa endometrial, ¿ya? La mucosa endometrial. Estas son glándulas. Miren, esta es una glándula abierta y este es el epitelio superficial. Este es el epitelio glandular. Este tejido que está por acá, por fuera de las glándulas, glándula, ¿sí? Vasos, venas, etcétera, etcétera. Todo este material es el estroma. Y aquí vemos cómo se divide la mucosa endometrial durante estos ciclos, ¿no es cierto? Ahí está. Todo esto es el endometrio. Miren, ahí está la llavecita. Este endometrio a su vez tiene dos capas. Una capa funcional. Esta es la que se regenera y la que se desmorona en cada ciclo menstrual. Esta de acá abajo es la capa basal que se mantiene, ya que es la base para la regeneración nuevamente. Aquí por debajo ya está el tejido muscular liso, que es el miometrio. ¿Ya? Entonces, este endometrio va a sufrir durante el ciclo endometrial, ¿sí? Una primera fase durante los primeros 14 días, que es la fase proliferativa. Del día 14 al 28, la fase secretora. Y durante el día 1 al 3 o al 5, hasta el 5, la fase menstrual. Estos son los cambios que van a sufrir en cada ciclo la mucosa endometrial. Bien. Entonces, en la fase proliferativa, aquí está la histología. Miren, este es el miometrio y esta es la mucosa endometrial. ¿Ah? Aquí muestran, ¿no?, glándulas uterinas. Todas estas son glándulas. ¿Sí? Algunas están cortadas transversalmente, oblicuamente. Todas son glandulitas. Todas estas son glandulitas. Acá simplemente se le está resaltando. Todas son glándulas. ¿Mm? Son glándulas rectilíneas en esta fase proliferativa. Son glándulas rectas. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, las células de la capa basal del epitelio, ¿sí?, proliferan para regenerar la capa funcional. O sea, esta es la capa basal, dijimos, y esta es la capa funcional. Entonces, acá hay una activa regeneración para recuperar, ¿no es cierto?, para que se regenere toda la mucosa endometrial. Las arterias espirales se alargan y revascularizan la capa en desarrollo, obviamente la capa funcional. Esta capa funcional se vuelve más gruesa que la capa basal durante la fase proliferativa tardía. Y las glándulas uterinas son tubulares, o sea, glándulas rectas. Volvamos un poquito atrás. Ahí estamos viendo. ¿Sí? Aquí está una mucosa endometrial totalmente desarrollada. Ahí están glándulas tubulares rectas. ¿Ah? Las arterias, que son helicoidales, estas son las venas rectas. Este es el epitelio, ¿no es cierto? El epitelio superficial y el epitelio glandular. Esta es la glándula endometrial. La capa funcional y la capa basal. ¿Ya? Entonces, al principio de o sea, en la fase proliferativa, en un comienzo, estas son las que trabajan activamente, ¿ya? Haciendo que las glándulas empiecen a regenerar para que vuelva otra vez a formarse esta capa funcional, ¿no es cierto?
Eso es lo que quiso decir en esta diapositiva. Bien, ahí tenemos, miren, este es el epitelio superficial del endometrio, este es el estroma endometrial, muy celular. Estas son las glándulas, sí, todas glándulas. Son glándulas tubulares. Aquí están cortadas transversalmente, por eso se las ve de esta manera, glándulas tubulares, ¿sí? Y aquí tenemos en este recuadro una glándula. Es un endometrio, bueno, un epitelio, perdón, el epitelio glandular es un epitelio cilíndrico alto, epitelio columnar llaman otros, ¿no? Donde hay, parece que fueran varias capas, pero en realidad es una sola capa, ¿sí? Es una sola capa, pero los núcleos a distintos niveles. Por eso se llama pseudoestratificado, epitelio pseudoestratificado, principalmente en las glándulas. Acá la flechita nos muestra una mitosis. Quiere decir que activamente están replicándose. ¿Por qué? Porque esta mucosa se está regenerando en la fase proliferativa del endometrio. Bien, el día 14 ocurre la ovulación. Es el proceso en el que los cambios hormonales hacen que un ovario libere un óvulo y se produce normalmente una sola vez cada ciclo menstrual. Estos altos niveles del estrógeno, obviamente durante la fase proliferativa, provocan un aumento súbito de la hormona luteinizante. Este aumento provoca la liberación del óvulo maduro, o sea, la ovulación. La ovulación suele producirse entre las 24 y las 36 horas posteriores a dicha subida, a la subida de la LH, ¿sí? Por este motivo, el aumento de la LH es un buen indicador de máxima fertilidad, ¿sí? O sea, si tiene buenos niveles de LH, entonces la persona es bastante prolífica, digamos así, ¿no? Es fértil. Bien. ¿Qué pasa después de la ovulación? Viene la fase secretora o la fase progestacional. Entonces, dice acá, esta fase se inicia 1 o 2 días después que ocurrió la ovulación. La capa funcional se vuelve más gruesa. Miren, suele medir hasta 5 o 6 milímetros de espesor. Las glándulas ya no son rectas, más bien se vuelven enrolladas, así como tirabuzón, y acumulan grandes cantidades de secreción mucosa. O sea que en el citoplasma de las células glandulares, de estas glándulas, ¿sí? Empiezan a ver como vacuolas, ¿sí? De moco, ¿ya? De moco que contienen, que son ricas en glúcidos, en glucosa. Las arterias espirales se enrollan aún más. Qué interesante. Aquí estamos viendo, miren, las glándulas están muy proliferantes acá. Bueno, ya muy, digamos, abundantes. Hay áreas de hemorragia aquí, ¿sí? Todo esto es el endometrio. Esta es la fase, la capa basal del endometrio. Y acá abajo vemos el miometrio, tejido muscular liso. Estas son las glándulas uterinas. Son irregulares, miren, así tienen esta forma de tortuosas, ¿no? Son algo tortuosas, miren acá. No son rectas como las otras, no son tubulares, más bien son enrolladas, así como tirabuzón. Bueno, y el epitelio es más claro, se ve un citoplasma que contiene bastante glucógeno, bastante moco también. Bueno, ahí estamos viendo, miren, las glándulas, cómo son aserradas, parece que tuvieran dientes como un serrucho, miren. Aquí está el estroma endometrial. Ahí está, miren, el epitelio. Es más claro y bueno, los núcleos se disponen en forma más uniforme. ¿Eh? Un epitelio cilíndrico simple con vaporización. ¿Eh? Aquí está más claritos, miren. A ver si tenemos algo más. Ahí está. Miren las glándulas. Bien enrolladas. El estroma es más edematoso. Un estroma edematoso. Este es el epitelio superficial y este es el epitelio superficial, claro. Y las glándulas que tienen un epitelio glandular, ¿ya? Entonces, estamos viendo la fase secretora cerca de la menstruación, o sea, la fase secretora final.
Entonces, acá estos cambios son causados por la disminución de la secreción ovárica de progesterona y estrógeno. ¿Ah? Existen cambios en la perfusión, o sea, en el aporte de sangre, que muchas veces las arterias suelen taponarse, ¿sí? Produciendo áreas de tejido sin aporte sanguíneo. Eso se llama isquemia. Entonces, esto va a dar lugar a la destrucción del epitelio y ruptura de vasos. Se rompen los vasos. Oclusión de las arterias espirales, miren ustedes. Entonces, todo esto ya lleva a lo que se llama la menstruación. Menstruación. Eso entonces, de toda esta mucosa que estaba tan gruesa, tan preparada para recibir al óvulo fecundado, al no llegar, entonces lo que hace es degenerar. Como les decía, esa degeneración se traduce en la menstruación. Bien, entonces vamos a hacer un breve recuerdo de lo que ocurrió en la primera semana, cuando hablamos de la ovulación a la implantación. Bien, el día 14 se produjo la ovulación. Ahí está el cigoto, huevo, cigoto. Acá en la parte más amplia, en la ampolla de la trompa de falopio, en esta zona que llaman ampolla, ¿sí? Es el sitio más frecuente donde ocurre la fecundación. Aquí están, miren, los espermatozoides. Aquí están fecundándolo. Aquí está el óvulo fecundado, llamado huevo o cigoto. ¿Ya? Eso entonces ocurre el día 0. El día 0 del desarrollo embrionario, obviamente. El día 1 ya empiezan a dividirse las células en blastómeras. El día 2 ya tiene 2 células. El día 3 se dividen, son 4 células. El día 4 están entre 8 y 16 células. Se llaman en este punto, llamamos mórula, ¿no? Porque tiene forma de módulo. ¿Ya? Entonces, a medida que van avanzando, el día 5, 6, ¿sí? Tenemos que este blastocisto, ya se denomina blastocisto, ya se pueden observar diferenciación celular, una masa celular interna y una masa celular externa. El día 7, 6, 7 aproximadamente, se inicia la implantación. La implantación. La implantación significa que el huevo cigoto llega hasta la mucosa endometrial. Esta es la mucosa endometrial, miren, este es el útero, ¿sí? Entonces acá empieza a introducirse en el espesor de la mucosa endometrial, que está ya preparada. Es bastante gruesa esta mucosa endometrial. Está preparada para recibir al óvulo fecundado, que en esta etapa ya se llama blastocisto. Aquí ya, miren, se introdujo, se implantó. Se implantó. Bueno, acá lo mismo, miren. Día 5, 6, ahí está el blastocisto llegando a la mucosa endometrial. Epitelio superficial, epitelio glandular. ¿Sí? Este es el estroma, estos son los vasos sanguíneos del endometrio. El día 6, 7, entonces, gracias a señales que se producen tanto de las células del epitelio endometrial como de las células del blastocisto, ¿sí? Hay una señalización que permiten que estas se adhieran entre sí. Y esta adherencia al día 7 u 8 hace que las células del blastocisto se diferencien en 2 tipos de células, ¿no es cierto? Que esta es la masa celular interna, ¿ya? Y esta otra de color rosado es la masa celular externa. La masa celular externa también se llama trofoblasto, que formará la placenta, dice acá. La interna de color celeste es el embrioblasto, que formará el embrión. Bueno, entonces de la masa celular externa del trofoblasto se diferencia en dos tipos de células. Unas células que son muy agresivas, unas células multinucleadas, que se llaman el sincitio trofoblasto, que se encarga de perforar la mucosa endometrial y empezar a introducirse. Miren ahí cómo empieza a introducirse.
el sincitio trofoblasto. Y esta otra que conserva su individualidad, estas celulitas, son las células del citotrofoblasto. ¿Ya? Entonces, el trofoblasto se diferencia en dos poblaciones celulares. El sincitio, que es este, el agresivo, y el citotrofoblasto. Aquí está el blastocisto con su masa celular interna. Acá tiene la cavidad. Esta cavidad también se denomina blastocele. Blastocele. ¿Ya? Bueno, entonces, durante la segunda semana de desarrollo, lo que vamos a ir viendo con más detalle es la formación del disco germinativo bilaminar. Entonces, este disco germinativo bilaminar se traduce en dos componentes. Uno que es el hipoblasto, ¿está? ¿Sí? El hipoblasto que está por debajo y el que está por encima es el epiblasto. Hipoblasto, epiblasto. Vamos a ver con mayor detalle, no se preocupe. Ya aquí durante el día 9, 10, acá ya se pueden observar unas cavidades dentro del blastocisto, ¿sí? La cavidad amniótica, ¿sí? Y esta otra cavidad que es el blastocele, que ya la conocemos, el blastocele. Ahí está. Este es el sincitio trofoblasto, este es el citotrofoblasto y este es el embrioblasto. ¿Ya? Bueno, esta estructura se llama el blastocisto, como les decía, que tiene dos polos. Este polo donde está el disco germinativo bilaminar se llama el polo animal. ¿Ya? Y este es el polo vegetativo, el que está, digamos, en contacto con el epitelio, ¿no es cierto? Este acá. ¿Ya? El polo embrionario o el polo aveembrionario. Polo embrionario o aveembrionario. Polo animal o polo vegetativo. Aquí está el estroma endometrial, los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta eso. Bien. La implantación. Es un proceso complejo a través del cual el embrión se aproxima y se adhiere al endometrio, al que finalmente lo invade. Esto ocurre por lo general en el tercio superior de la pared posterior del útero. Bueno, volvemos atrás. Ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Esta es la cavidad endometrial, el cuello, la vagina, ¿no? Y en esta zona, ahí estamos mostrando, miren, acá, en esta zona, ¿ya? En esta zonita. Aquí está este recuadrito, nos muestra estos cambios que están surgiendo, ¿no? La implantación. Entonces dice acá, ocurre por lo general en el tercio superior de la pared posterior del útero. ¿Ya? O sea, más o menos cerca al fondo, ¿no es cierto? Tercio superior, en la parte posterior del útero. Bien. Esto ocurre generalmente en la implantación el día 5 o 6. Ya más frecuentemente es el sexto día. Pero, como les decía, no todas siguen el mismo ritmo, ¿ya? O la misma velocidad. Puede haber ese tipo de variaciones. Para que este proceso se lleve a cabo de manera correcta, se requieren tres condiciones indispensables. Que el endometrio esté receptivo, un embrión normal en fase de blastocisto y una comunicación adecuada entre ambas estructuras. O sea, entre las células del blastocisto y las células del endometrio. Hay señales moleculares. Bien. Ahí tenemos un endometrio gestacional. Este es el endometrio gestacional, ¿sí? Acá estas son las glándulas que están algo irregulares, pero miren, llenas de este material, células claras, ¿no? Las glándulas, células claras, vaculadas, porque son ricas en glucógeno, un material indispensable para producir energía en todo este proceso del desarrollo embrionario. Bien. Nuevamente, tenemos el endometrio gestacional. Este es el epitelio de las glándulas. Bien vaculadito, miren, vacuolas por todo lado. Los núcleos son medio irregulares, a veces hacen asustar, pero es así, es el proceso. ¿Ya? Son glándulas endometriales en la fase gestacional. Bien. El sitio habitual de la implantación, eso es lo que dijimos. Ahí está, en la pared posterior, tercio superior.
¿Ah? Tercio superior. Bueno. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo la implantación. Esta es la mucosa endometrial, miometrio, arterias, glándulas, etcétera, etcétera. Ahí está el blastocisto, con todos sus componentes, ¿no es cierto? El embrioblasto acá, o la masa celular interna, y el trofoblasto, o masa celular externa. ¿Ah? Aquí se está acercando mediante señales, miren, estas señales moleculares que permiten el acercamiento y luego la adhesión entre el blastocisto y la superficie de la mucosa endometrial. Bien, acá también están señalando, ¿no es cierto? Este es el polo vegetativo o abembrionario. Este es el polo animal o embrionario. Entonces, de la masa celular interna se va a generar el embrioblasto y de la masa celular externa el trofoblasto. El trofoblasto. Vamos a ver, ahí estamos viendo, ¿sí? El embrioblasto de color morado y el trofoblasto de color verde. Dijimos que el trofoblasto a su vez induce o se diferencia en dos poblaciones, ¿no es cierto? Esta población que es estas células multinucleadas, amorfas, que no tienen forma, ¿sí? Es el sincitio trofoblasto. En cambio, estas que conservan su individualidad son las células del citotrofoblasto. Cito y sincitio trofoblasto, derivadas de la masa celular externa. Esta es la masa celular interna. Masa celular interna o embrioblasto. Polo embrionario, polo abembrionario. Bien. En el día 8, ¿qué es lo que ocurre? El blastocisto está parcialmente incluido en la mucosa endometrial. El trofoblasto se diferencia en dos capas, en la zona del embrioblasto principalmente, ¿no es cierto? El cito y el sincitio. Citotrofoblasto, sincitio, ¿sí? El embrioblasto, a su vez, o sea, la masa celular interna que era, ¿sí? Se diferencia en el disco germinativo bilaminar, con sus dos capas, hipoblasto y epiblasto. En el epiblasto empieza a producirse una cavidad, una pequeña cavidad al principio, que va a ser la cavidad amniótica. Bueno, vamos a ir bien. Resumiendo, dice acá, la formación del disco germinativo bilaminar es lo que ocurre en esta segunda semana, ¿sí? Gracias a las estructuras derivadas del embrioblasto, masa celular interna. Y esto nos da, se da para que se formen el epiblasto y el hipoblasto. Finaliza la implantación el día 10. En el epiblasto se va a producir la formación de la cavidad amniótica. ¿Ya? Acá, en esta cavidad amniótica aparecen algunas estructuras como el amnios. El amnios. Sí, que es una capita, es una membranita, ya que derivan de los amnioblastos a partir de células del epiblasto. Esto vamos a ver enseguida. Luego también se forma el saco vitelino primitivo, recubierto por la membrana exocelómica originada también del hipoblasto. Bueno, todo esto parece un poquito difícil, pero vamos a ir entendiéndole. Este es el resumen. Tal vez debería al final, pero bueno, se me adelantó. Bien, ahí estamos viendo, ¿sí? 8 días. Glándula endometrial, estroma endometrial, vasos, ¿no? Los vasos endometriales. Aquí está introduciéndose, miren, acá todavía hay esta solución de continuidad, esta heridita que ha producido el sincitio al introducirse, miren. Entonces, aquí está el sincitio, este es el citotrofoblasto. Ahí estamos viendo el epiblasto y el hipoblasto. Aquí está la cavidad del blastocisto o blastocele. ¿Ah? Ahí estamos viendo. Acá todavía quedan células del trofoblasto, algo aplanaditas, ¿no? Que están a nivel del polo abembrionario. Entonces, esto es lo que está ocurriendo el día 8. Esto es un corte para que se vea. Aquí está el blastocisto, es todo esto. Aquí está introduciéndose. Aquí se ve el epiblasto, el hipoblasto. Acá podemos ver el cito y el sincitio. Miren, son estas agrupaciones de células multinucleadas. En realidad no son células que están fusionadas, ¿sí? Que tienen esa capacidad de invadir,
Sí, son muy degradativas, tienen muchas enzimas degradativas, ya que perforan, que rompen, digamos, al estroma endometrial, justamente para lograr introducirse en el interior del endometrio. Bien, ahí estamos viendo, chicos. Acá todavía no ha terminado de introducirse. Ahí está, ¿no es cierto? La solución de continuidad, decíamos, ¿sí? Es este huequito por donde se introdujo el blastocisto. ¿Eh? Bueno, aquí estamos viendo la masa celular interna, el embrioblasto con sus dos capas. El epiblasto, el hipoblasto. Este es el blastocele. ¿Ya? Este es de color amarillo, está el sincitio trofoblasto. Agresivo, ¿no? Degradativo. ¿Cómo está introduciendo así? Estas son glándulas endometriales, estroma endometrial. Estos son vasos sanguíneos. Otra glándula, ¿verdad? Entonces, acá en el epiblasto, vemos que empieza a formarse una cavidad que va a, digamos, a desprender a las células del epiblasto, quedando estas celulitas acá, en el techo de la cavidad amniótica, que van a ser los futuros amnioblastos, ¿sí? Obviamente derivadas de las células epiblásticas, ¿sí? La cavidad amniótica, ¿ya? Luego tenemos acá el hipoblasto de color amarillo. Estas dos estructuras son las que forman el disco germinativo bilaminar. Bilaminar. Así es. El día 9, el noveno día, el blastocisto se introduce más profundamente en el endometrio. El trofoblasto presenta vacolización en el sincitio, o sea, hay unas cavidades en el sincitio. Y al fusionarse estas cavidades, estas pequeñas cavidades, van a formar grandes lagunas, denominándose este noveno día el periodo lacunar. En el polo abembrionario se produce una delgada capa de células aplanadas de probable origen hipoblástico. A esto se llama la membrana exocelómica o membrana de Heuser con H, que juntamente con el hipoblasto van a revestir la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Veamos. Ahí está, ¿cierto? El sincitio aquí, ¿no es cierto? El estroma endometrial. ¿Ah? Acá tenemos el citotrofoblasto. Miren, las células bien individuales, bien bonitas. Esta es una masa amorfa de células, agresivas, obviamente. Aquí está el epiblasto, la formación de la cavidad amniótica, y estos van a ser los amnioblastos, que cuando maduren van a ser los amniocitos. Ahí estamos viendo, ¿sí? Este es el epiblasto. Este es el hipoblasto. Entonces, acá hay unas células que van a formar esta membranita alrededor de la cavidad del blastocele, ¿se acuerdan? Que ahora vamos a llamar cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Ahí está. Entonces, esta es la membrana exocelómica o membrana de Heuser. Este es el epitelio superficial del endometrio, estroma endometrial. Y aquí esta parte, la heredita que quedó con una costrita. Es un coágulo de fibrina, ya para que ya no sangre, ¿sí? Está ya terminando de entrar, ¿sí? Terminando de introducirse hacia todo el espesor del endometrio. Bien. 11º a 12º días. El blastocisto está completamente incluido en el estroma endometrial. ¿Sí? Está completamente. Ya se introdujo totalmente. Los espacios lacunares incisionales forman una red intercomunicada, particularmente notable en el polo embrionario. Los capilares del estroma materno se dilatan, se hacen más amplios, dando lugar a los sinusoides. O sea, los sinusoides son capilares vasculares muy dilatados. Las lagunas incisionales, ¿se acuerdan del periodo lacunar? Estas lagunas se continúan con los sinusoides, o sea, van a destruir las paredes de estos vasitos, de estos sinusoides, ¿ya? Que son los sinusoides son de origen materno, ¿verdad? Estableciéndose lo que se llama circulación útero-placentaria. Útero-placentaria. Bien.
Seguimos con el día 11 y 12. Aparece una nueva población celular entre el citotrofoblasto y la cavidad exocelómica. ¿Se acuerdan? El saco vitelino primitivo, ¿no? La cavidad exocelómica. Esta nueva población la vamos a llamar el mesodermo extraembrionario, que rodea las estructuras embrionarias, ¿no? Las futuras estructuras embrionarias. Luego, en este mesodermo extraembrionario empiezan a aparecer cavidades, ¿sí? Que luego confluyen y van a formar una gran cavidad llamada el celoma extraembrionario. Esta cavidad crece, envuelve a todo el embrión, excepto en la zona del pedículo de fijación. Eso vamos a ver enseguida. Entonces, acá ya se puede notar que el mesodermo o celoma extraembrionario aparecen dos limitantes, ¿no? Una es la hoja somatopleural y la otra es la hoja esplagnopleural, de lo que era el celoma, que en este momento ya podemos llamar el mesodermo extraembrionario. El tejido endometrial presenta reacción decidual. Esto es el tejido endometrial de la madre, ¿no? Veamos esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? El día 12. ¿Se acuerdan la membrana de Heuser, la membrana exocelómica? Era una membrana delgadita, ¿sí? Empiezan a aparecer estas cavidades, las cavidades extraembrionarias. Aquí está el disco germinativo bilaminar, aquí está la cavidad amniótica, los amniocitos, ¿ya? Los amniocitos. Todo esto es el celoma extraembrionario, ¿ya? Ahí estamos bien. Se hace más grueso, aparecen cavidades, y aquí hay dos hojas, miren, dos limitantes, ¿sí? Dos limitantes. Esta es la membrana o la hoja esplácnica, ¿sí? La hoja esplácnica, ¿no? O el mesodermo esplácnico. Y esta aquí que está en relación al citotrofoblasto es la hoja somática. Somática. Bueno, estas son las cavidades. Bien, este es el saco vitelino primitivo. Acá vean, aquí, todavía continúa aquí la costrita, ¿no es cierto? El coágulo de fibrina, que no se ha cerrado completamente, miren, no se ha cerrado completamente, no hay continuidad en el epitelio superficial del endometrio. Bien, el día 13, la solución de continuidad, o sea, esta partecita de acá, esta solución de continuidad, en el endometrio suele haber cicatrizado, suele haber una cicatriz. En el trofoblasto aparecen proliferaciones citotrofoblásticas, proliferaciones de las células citotrofoblásticas, formando lo que se llama el tronco de las vellosidades primarias. O sea que ya está empezando a formarse la placenta. El hipoblasto produce otra población de células que migran hacia el interior de la membrana celómica, exocelómica, llamada el saco vitelino secundario o definitivo. En esta etapa es más pequeña que el saco vitelino primario. Durante su formación, el saco vitelino primario degenera, ¿ya? Y pueden quedar residuos que se llaman los quistes exocelómicos, que quedan dentro del celoma extraembrionario. Bueno, veamos. Este celoma extraembrionario, se extiende y forma una gran cavidad, que es la cavidad coriónica. ¿Eh? La hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario, o la hoja somática que habíamos visto, o la membrana somática, que también así se llama así. Esta hoja somatopleural, que se llama así, ¿sí? Más el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto van a formar la placa o lámina coriónica, que también será de base para formar la futura placenta. En la región cefálica del disco embrionario, del disco, o sea, del disco bilaminar, ¿cierto? En la parte cefálica, hay una zona que es más gruesa y se ha denominado la lámina procordal, ¿sí? O futura membrana bucofaríngea. Es una zona de células cilíndricas fuertemente unida, ¿no? Fuertemente unida. Entonces,
¿Cuáles son los elementos que están uniéndose firmemente? Son las células del epi y del hipoblasto. Vamos a ver enseguida. Ahí estamos, chicos. Miren, aquí está lo que ocurre en el celoma extraembrionario. Eran pequeñas cavidades, ¿se acuerdan? Ahí están, pequeñas cavidades, ¿sí? Pequeñas, ¿sí? En el celoma extraembrionario. Estas confluyen y forman esta gran cavidad, miren, esta gran cavidad. Aquí están las estructuras embrionarias. ¿Sí? Aquí está el disco germinativo bilaminar, la cavidad amniótica. Entonces, una vez que se ha formado esta gran cavidad, que es la cavidad extraembrionaria, que es la cavidad coriónica, ¿sí? Esta que es el día 13 y es más pequeñita, ¿sí? Este es el saco vitelino secundario o definitivo. Entonces, acá ya tenemos tres cavidades. Cavidad amniótica, el saco vitelino secundario y la cavidad coriónica. Esto todavía son restos de celoma extraembrionario, donde vemos un pequeño quiste exocelómico. Bien. Entonces, estos restos de mesodermo extraembrionario quedaron acá, ¿sí? Como una capita, ¿sí? Esta se va a llamar la placa coriónica. Esta es la placa coriónica famosa, que es mucho más gruesa e importante en este polo, en el polo embrionario. Y esta placa coriónica, junto al citotrofoblasto y al sincitio trofoblasto, ¿sí? Van a formar lo que se llama, van a formar la futura placenta. Bien. Entonces, aquí estamos viendo las grandes lagunas, ¿no? Las lagunas trofoblásticas que se llaman. Estas que han perforado a los sinusoides maternos, cosa de que la sangre de la madre empieza a llenar estas lagunas. Entonces, acá se establece lo que dijimos, la circulación útero-placentaria. ¿Ya? Acá miren, acá ya se ha regenerado, se ha regenerado, ¿ah? Se ha regenerado. Muchas veces, cuando este blastocisto suele ingresar totalmente, ¿sí? Ese taponcito de fibrina, ¿se acuerdan de ese coagulito? Suele desprenderse, produciéndose un sangrado transitorio que muchas veces hace confundir con la menstruación. Entonces, la persona dice, no estoy embarazada porque he tenido un sangrado, pero coincide justamente el día 14, miren, ¿no? Coincide con el del periodo normal, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿sí? El epiblasto, el hipoblasto, el saco vitelino primitivo, este es el mesodermo, donde están acá las lagunas, nuestras cavidades, ahí están, que ocurren en el mesodermo, ¿ah? Extraembrionario, o celoma extraembrionario, también se llama así. Bien, acá tenemos un pantallazo, como les decía, donde vemos, aquí está la cavidad coriónica, ¿no es cierto? Este es las estructuras embrionarias, la cavidad amniótica, los amniocitos, esta es la placa coriónica. Citotrofoblasto, sincitio. Estas son las lagunas trofoblásticas, ¿no? Aquí está el saco vitelino definitivo, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, estas membranitas. Bueno, estas membranitas. Este mesodermo extraembrionario esta es la hoja esplagnopleural y esta otra es la hoja somatepleural, ¿ah? Del mesodermo extraembrionario. Entonces, esta cavidad coriónica cubre prácticamente todo el embrión, excepto en esta partecita, que es el pedículo de fijación. Este es el pedículo de fijación. Todo esto es mesodermo extraembrionario, ¿sí? Que va a formar la placa coriónica. Bueno, entonces de esta manera concluye la segunda semana de desarrollo. Ya continuaremos la próxima semana. Cuídense, que estén bien, jóvenes.